Literal A del punto 5 del taller número 5. En este punto nos dicen, el centroide o baricentro de n puntos a sub 1, a sub 2 hasta a sub n es el punto P del plano para el cual la suma de los segmentos dirigidos desde P hasta A sub 1, desde P hasta A sub 2, desde P hasta A sub n se equilibra, es decir, es el punto P del plano tal que se cumple esto. Lo que nos piden probar en el literal A es que P es igual a 1 sobre n que multiplica a sub 1 más a sub 2 más a sub n. Para lograr probar esto, vamos a utilizar esta ecuación, ya que sabemos que todo baricentro o todo centroide cumple con ella. Vamos a partir entonces de esta ecuación y hacemos las operaciones necesarias para lograr llegar a esta. Entonces, noten ustedes que aquí tenemos un vector o un segmento dirigido, y tener este término es lo mismo que tener punto final menos punto inicial. Entonces tenemos a sub 1 menos P más punto final menos inicial, tenemos a sub 2 menos P, y lo mismo con este término, tenemos que aquí punto final sería a sub n menos P igual al vector que va desde P hasta P, es decir, final menos inicial, tenemos entonces que esto sería 0. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos organizar esto de otra forma. Esto lo podemos ver como la suma de a sub 1 más a sub 2 más a sub n. Lo estamos agrupando simplemente de otra forma. Vemos también que en cada uno de estos términos aparece menos P. Es decir, ¿cuántos menos P va a haber? Van a haber n veces menos P. Lo ponemos de esta forma y esto pues es 0. Mandamos este término hacia el otro lado, despejamos a n, a n que multiplica P. Esto nos queda entonces que es igual a sub 1 más a sub 2 más a sub n. Y mandamos este n a dividir al otro lado. Tenemos que P es igual a 1 sobre n que multiplica a sub 1 más a sub 2 más a sub n. Y con esto concluimos el primer literal, que es a lo que queríamos llegar. Literal B del punto 5 del taller número 5. Nos dice, pruebe que el centroide de los vértices de un cuadrilátero es el punto medio del segmento que une los puntos medios de las diagonales del cuadrilátero. Entonces, consideremos un esquema a partir de los datos de entrada, que es un cuadrilátero. Es un cuadrilátero, tenemos una figura de 4 lados, puede ser este nuestro cuadrilátero. Démosle nombres a los vértices de este cuadrilátero. Digamos que esto es a sub 1, esto es a sub 2, a sub 3 y a sub 4. Ahora, nos dicen que consideremos las diagonales de este cuadrilátero. Digamos que esto es una, las diagonales, y esta sería la otra.
Luego, los puntos medios de estas diagonales, digamos que el punto medio de esta diagonal va a ser este punto, y el punto medio de esta diagonal va a ser este punto. Digamos que esto va a ser M y esto va a ser N. Entonces pongamos por aquí para que no se nos olvide. M es el punto medio del segmento A2 y A4. Y N es el punto medio del segmento A1 A3. Ahora, el ejercicio lo que nos pide es probar que el centroide de este cuadrilátero está en el punto medio del segmento unido por estos dos puntos. Entonces, eso es lo que queremos probar, que este punto, que es el punto medio de este segmento, que se forma al unir los puntos medios de las diagonales, es el centroide, y lo vamos a llamar P. Entonces, vamos a concluir con eso si logramos llegar a esto. Si consideramos el vector que va desde P hasta A1, el vector que va desde P hasta A2, el vector que va desde P hasta A3 y el vector que va desde P hasta A4. Luego, si sumamos esos cuatro vectores y nos da igual a 0, entonces concluimos que este punto P sí es el centroide de esa figura. Eso es lo que tenemos que concluir, que si sumamos el vector que va desde P hasta A1 más el vector que va desde P hasta A2 más el vector que va desde P hasta A3 más el vector que va desde P hasta A4 y esta suma nos da el vector nulo, concluimos que P sí es el centroide. Esto es lo que queremos hacer. Ahora, entonces partamos del lado izquierdo y tratemos de concluir que todo ese lado izquierdo es igual al vector nulo. El vector que va desde P hasta A1, que viene siendo este que les voy a pintar en azul. Si utilizamos la suma de vectores por el método del triángulo, podemos decir que el vector que va desde P hasta A1 va a ser la suma entre este vector y este vector. Entonces podemos sustituir esto por la suma entre el vector que va desde P hasta N más el vector que va desde N hasta A1. Ahora, miremos quién es el vector que va desde P hasta A2. El vector que va desde P hasta A2, que es este, lo podemos ver como la suma entre el vector que va desde P hasta M y el vector que va desde M hasta A2. Por suma de vectores por el método del triángulo. Entonces podemos sustituir este término por el vector que va desde P hasta M más el vector que va desde M hasta A2. De igual forma, hacemos con este vector, el que va desde P hasta A3. El vector que va desde P hasta A3, que es este, utilizando suma de vectores por el método del triángulo, lo podemos ver, este vector, lo podemos ver como la suma entre el vector que va desde P hasta N más el vector que va desde N hasta A3. Y por último, tenemos el vector que va desde P hasta A4. Este vector que va desde P hasta A4
lo podemos ver como la suma entre el vector que va desde P hasta M más el vector que va desde M hasta A sub 4. Y esto igual al vector nulo. Pues queremos concluir con esto. Por último, miremos qué pasa con todos estos vectores que tenemos al lado izquierdo. Entonces, analicemos al vector Pn y al vector Pm. Al vector Pn y al vector Pm. El vector Pn viene siendo este y el vector Pm viene siendo este. Pueden ustedes observar que estos dos vectores tienen igual magnitud y dirección opuesta. ¿Por qué podemos decir eso? Porque recuerden ustedes que P es el punto medio de este segmento. Por lo tanto, tienen igual, la distancia que hay entre este punto y este punto es la misma distancia que entre este punto y este punto. Por lo tanto, son vectores con igual magnitud y dirección opuesta. Es decir, cuando sumamos este vector más este vector, eso nos da 0, nos da el vector nulo, perdón. Ahora, también hay otro término por aquí que es el vector Pn con el vector Pm. Ya sabemos que si sumamos esos dos vectores, nos da igual al vector nulo. Analicemos qué pasa con el vector que va desde n hasta A sub 1 y el vector que va desde n hasta A sub 2. Entonces vamos a mirar qué pasa con este vector y qué pasa, perdón, y el vector que va desde n hasta A sub 1 y el vector que va desde n hasta A sub 3, que vienen siendo estos dos. También pueden observar ustedes que el vector que va desde n hasta A sub 1 tiene igual magnitud que el vector que va desde n hasta A sub 3, ya que n es el punto medio de esta diagonal y tienen dirección opuesta a esos dos vectores. Luego, si los sumamos, tenemos que eso nos da 0. Entonces este con este también nos da, perdón, el vector nulo. Solo falta mirar qué pasa con este vector y con este vector. El vector que va desde m hasta A sub 2, que viene siendo este, y el vector que va desde m hasta A sub 4, que viene siendo este. Pasa lo mismo. Son dos vectores que tienen igual magnitud y dirección opuesta. Igual magnitud porque m es el punto medio de esta diagonal. Luego, si lo sumamos, tenemos como resultado el vector nulo. Y con esto concluimos que se cumple la igualdad. Literal C del punto 5 del taller número 5. Pruebe que si X es cualquier punto del plano cartesiano distinto de los puntos A sub 1, A sub 2 y A sub n, entonces se cumple esto. Listo, entonces para probar esta igualdad vamos a partir del lado izquierdo y vamos a tratar de llegar al lado derecho. Para esto, lo que tenemos que tener presente es lo probado en el literal A. Ya sabemos que P es igual a 1 sobre n que multiplica a A sub 1 más A sub 2 hasta A sub n. Ya sabemos esto, entonces vamos a utilizar esto. Sabemos que esto se cumple. Partimos entonces del lado izquierdo de esta ecuación. Tenemos que el vector que va desde x hasta A sub 1 lo podemos ver como punto final menos inicial. Tenemos que esto es A sub 1 menos x más final menos inicial A sub 2 menos x más final menos inicial A sub n menos x.
Listo, tenemos esto por el lado izquierdo de esta igualdad. Ahora, podemos organizar esto un poco, podemos agruparlo de otra forma. Entonces podemos tener que esto es a sub 1 más a sub 2 más a sub n. Y noten ustedes que en cada uno de estos paréntesis aparece menos x. Entonces esto sería menos n veces x. Ahora, lo que podemos hacer es sacar factor común entre estos dos términos. Saquemos de factor común a n. Entonces, si yo quiero sacar factor común entre estos dos, n, tenemos que esto nos quedaría n que multiplica a 1 sobre n que multiplica a sub 1 más a sub 2 más a sub n. Y esto menos x. Ahí tenemos factor común entre estos dos términos, factor común n. Ahora, utilicemos esta igualdad. Nosotros sabemos que todo esto es igual a p, por lo tanto podemos sustituir todo esto por p y nos quedaría entonces de esta forma: n que multiplica a p menos x. Y tener esto es lo mismo que tener n veces el vector que va desde x hasta p. Y con esto concluimos el literal C.